Mis queridos amigos, tenemos realmente una dicha, un momento muy lindo aquí en Buenos Días América que vamos a intentar aprovechar al máximo. Quiero hablarles de él, el ex ministro de Relaciones Exteriores. Él es el señor Eladio Loizaga y quiero contarles brevemente sobre su gran trayectoria. Creo que es importante. Él es abogado, diplomático, político paraguayo que ejerció como ministro de Relaciones Exteriores, como le decía, en el periodo 2013 a 2018. Fue el fue primer secretario de la Embajada del Paraguay en Washington, D.C. Y ante la Organización de los Estados Americanos. También fue diputado nacional por el Partido Colorado, jefe de gabinete del gobierno del general Rodríguez. Imagínense la experiencia con la que cuenta. Vamos a hablar con él, vamos a intentar aprovechar al máximo toda su experiencia y conocimiento. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, Aline. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y también saludo a la mesa, al ex canciller y amigo Euclides Acevedo. Y hoy tenemos un día de lluvia, pero ha de ser una bonanza para ¿Verdad? algo, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Doctor, gracias por estar, a pesar de eso, a pesar del día de lluvia, estar acá con nosotros. Queremos hablar un poquito principalmente de la geopolítica y en qué lugar se ubica el Paraguay. Y inicio con este paralelismo. Año 90, General Andrés Rodríguez, hace 35 años comenzaba la transición democrática. Se había caído recién el muro de Berlín, un poquito antes caían las dictaduras militares en Latinoamérica. Hoy nos encontramos con un mundo totalmente distinto o no cambiaron tanto las cosas. Bueno, hay que entender que en nuestra región, en América Latina, América del Sur, en ese año 89, 90, inician para algunos países su recuperación democrática, como el caso de Uruguay, Argentina también, y Paraguay se incorporaba a esa corriente con el compromiso, porque en realidad fue un compromiso del general Rodríguez llevar adelante esa transición y entregar el poder el 15 de agosto del 93 a quien fuera electo entonces. Hoy en día, este contexto geopolítico en los últimos años o décadas ha venido teniendo sus altibajos, ¿verdad? ¿Por qué altibajos? Digo, por las diferentes decisiones que han tomado los ciudadanos a elegir sus respectivos gobiernos, ya sea progresistas, sea con una ideología más de izquierda, otra conservadora. Tuvimos la corriente diseñada entonces por el expresidente Chávez, ¿verdad? Sobre lo que sería la democracia o el sistema social de América Latina. Y eso ha hecho que se dividiera realmente nuestro continente en dos bloques. Uno que era el que seguía esa política progresista, como le llamaban, y la otra, una tendencia más conservadora. Y hemos llegado en un momento en que nace también el UNASUR, ¿verdad? Como yo lo vi a UNASUR en principio como una buena iniciativa en todo lo que hiciera al desarrollo, a la infraestructura, a las comunicaciones, que fue como había planteado el presidente Lagos al inicio. Pero luego fue tomando otra visión mucho más política, y es ahí donde se produjeron esos encuentros en aquel entonces, ¿verdad? Entre ambos sectores, digamos, Okay. ¿verdad? Que es una pena porque siempre, por lo menos en el gobierno del presidente Cartes, que a nosotros nos tocó un momento difícil con gobiernos realmente de izquierda y progresista, teníamos, y él tenía una visión de que había que convivir, ¿verdad? Hay que respetar la decisión de cada gobierno, de cada pueblo, mejor dicho, y convivir y buscar la integración en aquellos elementos que nos cobijen en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Y generar una América del Sur más consolidada y más comunicada, porque estamos todavía con una falta de comunicación interna entre todos nosotros, lo que nos quita también competencia en el marco del comercio internacional.
Ahora vos, pero un minuto nomás, vos hablabas de geopolítica. Sí. Estaba leyendo hace unos días unas informaciones muy importantes donde pareciera que en este momento, en esa, no digo lucha, pero la falta de entendimiento entre Estados Unidos, Rusia, ha generado, especialmente en nuestra región, lo que le están denominando una geoeconomía. La geoeconomía lo definen como el espacio económico que quieren ganar o conquistar Estados Unidos y China. Y en ese sentido vemos que China ha tenido una mayor influencia en todo el continente latinoamericano y caribeño que Estados Unidos. Y eso porque Estados Unidos ha priorizado lógicamente sus intereses de seguridad económico hacia otras regiones, ¿verdad? Medio Oriente, Europa, Asia y América Latina no constituía una advertencia para ellos, pero eso lógicamente dio el camino para que China hoy realmente tenga una presencia muy fuerte en todo nuestro continente. Totalmente. Doctor, quiero hablar un poquito de la región y mezclar un poco con la polarización que está hablando usted de China y los Estados Unidos. Tenemos por un lado, y se une con todo lo que usted nos describió de manera magistral, esta historia que nos hizo en 5 minutos. Tenemos un gobierno como el gobierno de Milei, que ideológicamente por lo menos tiene mucha similitud con Trump. Nosotros ideológicamente estamos adheridos a Taipei, a Jerusalén o Tel Aviv. Sin embargo, el Lula o el Brasil, que es nuestro destino principal por una cuestión de mercado, nuestro vecino principal, está bastante opuesto a Milei, con una relación a veces casi inmadura políticamente hablando. Usted describía al presidente Cartes que tenía diferencias ideológicas, sin embargo, decía que había que primar, ¿verdad? Ellos, sin embargo, hasta llegaron a no hablarse y nosotros pareciera ser que estamos en el medio. ¿Cómo se maneja esta situación compleja, doctor? Bueno, yo estuve recientemente en la cumbre del Mercosur en mi condición de presidenta, actualmente le corresponde a Paraguay, del Tribunal de Solución de Controversia, ¿verdad?, entre el Mercosur. Y ahí el presidente Peña tuvo una excelente exposición y justamente viendo ese escenario que vos me estás describiendo, señaló que era importante antes que nada generar confianza entre los estados y también respetar las decisiones y que el tema ideológico no sea un factor que divida, especialmente en el marco de Mercosur, que avancemos como una entidad fuerte en el marco internacional, de tal modo tener alguna presencia, porque realmente individualmente es muy difícil, especialmente como país pequeño, ¿verdad? Pequeño en cuanto a geografía y a población. Pero lo que señalabas, yo vi en esa cumbre un temperamento mucho más bajo, ¿verdad? La posibilidad de una convivencia entre los gobernantes que acabas de mencionar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que nuestro socio principal es Brasil, nuestro socio también es Argentina. Nosotros respiramos hacia afuera por Brasil y por Argentina, de acuerdo a las necesidades que tenemos para salir al comercio internacional. Y otra cuestión más importante, eso recuerdo un canciller de quien aprendí mucho, el senador Saldívar, me decía: Eladio, Paraguay no se puede mudar de casa. Siempre va a estar acá. No nos podemos mudar. Brasil tampoco, Argentina tampoco. Entonces, es un tema que con sabiduría creo que se va trabajando y efectivamente yo soy de la visión que para nosotros Brasil es importante. Estados Unidos también es importante, por supuesto, ¿verdad? Pero Brasil ya está a 2.000 kilómetros, Estados Claro. Unidos está a 12.000. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Qué importante lo que nos dice, y hay mucha sabiduría, por eso le miro atentamente en cada cosa que nos está diciendo. Estos líderes
Y yo le quiero hacer una pregunta porque uno puede leer la historia y puede hasta cierto punto entender, pero nunca va a ser igual a la gente que vivió ese momento. ¿Estos líderes que nosotros tenemos hoy son nuevos en cuanto a su estilo o siempre hubieron líderes como estos? Como que hoy con las redes sociales, de repente Trump agarra y comenta en su red social 50% de arancel arbitrariamente para el Brasil. De repente el presidente Milei hace un comunicado que Petro es tal cosa, el presidente colombiano. Y ¿esto siempre fue así o es un fenómeno nuevo en la sociedad política? Bueno, yo te diría con toda honestidad que de alguna manera se ha perdido un poco ese respeto o reconocimiento a la figura de un presidente de la República, ¿verdad? En los años que llevo, ¿verdad? Esta es la primera vez que veo así un enfrentamiento o hasta a veces lastimosamente descalificaciones que poco o nada ayudan, ¿verdad? al proceso, especialmente en nuestra región. Yo creo que hay alguna nueva visión, quizás también trabajada por los que se dedican a hacer asesorías de imágenes o de posiciones que pueden hacer ciertas encuestas y le da, bueno, hay que actuar de esta manera o de la otra, ¿verdad? Pero se nota no solo en nuestra región, sino en Europa mismo también hay una cierta, un cierto lenguaje, ¿verdad? Que creo yo, honestamente, se escapa un poco de ese respeto que se deben los jefes de Estado entre sí. Porque en algún momento tienen que sentarse a hablar, tienen que sentarse a negociar y si ya tienes antecedentes de diferencias profundas ya es más difícil. Hablemos un poco del Mercosur. Usted era secretario en ese momento del general Rodríguez, Así mismo. de la Secretaría, en la creación del Mercosur. Nosotros, yo recuerdo, estudiábamos en el colegio en ese momento, en los 90, la creación del mercado común del sur estaba en la malla curricular, ¿verdad? ¿Cuál fue el objetivo? Y si podemos decir, ¿qué éxito tuvo y qué aún no consiguió el Mercosur? Bueno, el Mercosur tiene como un antecedente principal el acuerdo que habían suscrito el presidente Alfonsín y Sarney. Creo que fue en el 87, en el Acta de Iguazú, le llaman, donde se desmontó esa desconfianza que había entre ambos, porque siempre aparecían como rivalidades hasta de un tipo de fuerza, ¿verdad? Y eso ayudó como un compromiso para la incorporación y fortalecimiento democrático de vuelta en nuestra región. Ahí Paraguay se suma, ¿verdad? Es invitado, se suma al proceso. Yo recuerdo que el presidente Alfonsín de puño y letra hizo el reconocimiento del general Rodríguez, igualmente Sarney, y han estado en su asunción el presidente Sanguinetti Perón, que es una persona impagable, el presidente Sanguinetti, ¿verdad? Fueron quienes acompañaron y apoyaron al Paraguay en ese proceso democrático, y ahí es que nace en el 90 el Mercosur. Okay. Primero con una visión política, pero sí ya con una visión de incorporarse en aquel momento lo que era la construcción de bloques, porque Unión Europea por un lado, ASEAN por el otro, entonces independientemente era muy difícil, por más que eran, caso Brasil, una economía grande, insertarse, y ahí es que nace el Mercosur. Ahora, Mercosur tiene muchas críticas, pero también tiene sus momentos positivos y aciertos, ¿verdad? Para Paraguay fue una lucha constante, ¿verdad? Pero hoy Mercosur es uno de los principales espacios de nuestro comercio. Existen todavía diferencias por los intereses particulares que puedan haber. Por ejemplo, Argentina y Brasil, el mercado argentino de automóviles es Brasil, el principal mercado, casi te diría al 100%, ¿verdad? Y viceversa. Tenemos algunas decisiones que
tienen que llegar a concluirse, como el caso de la integración energética, que es muy importante. En el caso económico, que se trató de avanzar, tratar de tener una política económica, no digo común, pero sí muy cercana, ¿verdad? El tema de infraestructura a través del FOSEM, el Paraguay fue muy beneficiado, y ahora en Buenos Aires, Brasil principalmente se comprometió a el relanzamiento del Mercosur. Argentina está con sus problemas financieros porque tiene que haber una contrapartida, ¿verdad?, de los estados. Y eso es importante para el Paraguay. La supercarretera esta que tenemos, pero Sí, la costanera, la costanera. eso se construyó con fondos del Mercosur y otras, ¿verdad? Y ahora hay un gran proyecto que es la construcción de la aduana integrada aquí en Puerto Falcón, Clorinda. Sí, hay crítica, ¿verdad? En un momento dado a nosotros nos costaba muy difícil era entrar a los mercados con nuestros productos, pero de a poco fue levantándose esas barreras no arancelarias, porque está la arancelaria y la no arancelaria son aquellas que dificultan por decisiones burocráticas el ingreso de nuestros productos. Totalmente. Argentina, en algún momento en los últimos meses, el presidente Milei, para la audiencia nomás está lloviendo fuerte, por eso hablamos más fuerte, ¿verdad? El presidente Milei amenaza con salir del Mercosur. Por otra parte, el Brasil, porque son grandes, se comportan como grandes, va directo a los BRICS, ¿verdad? ¿Cómo se mueve el presidente Peña en su intervención en días pasados en el foro del Mercosur? Decía eso, ¿verdad? Daba que tenemos que ir como bloque. ¿Cómo podemos hacer? Porque pareciera ser que el bloque del Mercosur nos favorece más los que somos pequeños y quizás no dependen tanto los grandes del Mercosur. No sé si me explico. Pero una salida de un Estado miembro del Mercosur no es fácil. No. Ya lleva primero un periodo de notificación y posteriormente tiene 2 años para terminar y tiene que renegociar todo de vuelta. Y ese periodo de 2 años es largo. Y entiendo que algunos, no sé si en la Constitución argentina está que la salida de un proceso de integración debe pasar por el Parlamento, ¿verdad? En nuestro caso, también hay que denunciar el acuerdo, ¿verdad? Y esperar los 2 años, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el espacio que tiene un país que sale del Mercosur? Porque el Mercosur importa al mundo externo por su mercado. Son casi 300 millones de habitantes, que es lo que Claro. hemos hecho con la Unión Europea, ¿verdad? Que en el 2015, en Asunción, relanzamos las negociaciones con la Unión Europea, con el apoyo de Brasil, Argentina, Uruguay. Argentina siempre fue un poco más renuente en acompañar un proceso de esta naturaleza, ¿verdad? Pero el presidente Milei, como lo decís, en un momento dado lanzó esto, pero quedó ahí. No pasó más de esa, incluso ahora pidió aumentar a 150 las excepciones arancelarias en el Mercosur, de tal modo que le permita a él supuestamente negociar con Estados Unidos, pero las negociaciones con Estados Unidos en este momento son muy inciertas, como lo señalaba, va a un 100%, baja a un 50%, después prorroga la aplicación de esas tarifas y lastimosamente esta decisión puede tener su fundamento en materia de déficit comercial, ¿verdad? Pero ha venido a crear una disfunción total en el marco de lo que es el mundo comercial administrado por normas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. La UNESCO. Primero que nada, escuchamos mucho de la UNESCO en cuestiones culturales, en la Guarania, que la UNESCO. ¿Cuál es la función de la UNESCO? Brevemente, doctor, para aprender un poco y que la teleaudiencia sepa. Y Estados Unidos anuncia el retiro de la UNESCO. ¿De qué se trata esto? Bueno,
Hay que entender también que últimamente sectores de la extrema derecha ideológica han venido cuestionando mucho la actividad o la función de los organismos multilaterales. En este caso de la UNESCO, UNESCO es sobre educación, cultura, ¿verdad? La preservación de la riqueza inmaterial en el mundo Ujú. y tienen proyectos también educativos que trabajan con los ministerios de educación o con los gobiernos, ¿verdad? Cooperación. Y en este caso, Estados Unidos no es la primera vez que se retira con Ah, no, es la Trump. primera. Con la primera administración de Trump ya se retiró. Ok. Cuando asume Biden, reingresa de vuelta a la UNESCO. Y las consideraciones que yo leí por el retiro, una de ellas es que la UNESCO opera en contra de Estados Unidos y que la UNESCO tiene una corriente interna antisemita, que es muy parcial con Israel. Es decir, son cosas que efectivamente sí, Estados Unidos justificó su salida, pero en ese caso hay que también tener en cuenta que en el nuevo proyecto del presupuesto americano, y eso lo ha dicho el propio secretario de Estado, iban a ir evaluando qué organismo internacional, entre comillas, le servía o no a Estados Unidos, ¿verdad? Si no, se retirarían. Y en ese orden de cosas hay preocupación en nuestro órgano regional como la OEA, ¿verdad? Que es un gran aportante, casi el 50 y pico por ciento aporta a Estados Unidos. Y el subsecretario Landau dijo en la última Asamblea General de que estaban revisando cuál es el beneficio que trae para la región, derechos humanos, democracia, y de acuerdo a eso ellos estarían evaluando, no digo si seguirían o no, pero lógicamente una reducción que puedan hacer al aporte va a golpear enormemente a a la OEA, ¿verdad? Pero Total. la OEA tiene sus valores y la OEA son los Estados miembros. Igual que Naciones Unidas, Claro. Naciones Unidas le critican qué Sí. pasa con Gaza, qué pasa con Israel. Hubieron decisiones que fueron presentadas en el marco del Consejo de Seguridad, pero había 5 permanentes con el derecho, digamos, al veto. Y uno saca una resolución que no le gusta al otro, lo veta. Entonces, no hay adelanto. Y esto sube a la Asamblea General, pero ¿qué pasa? La Asamblea General toma resoluciones, pero más bien de carácter moral. No tiene una obligación, un cumplimiento como tendrían las decisiones del Consejo de Seguridad. Doctor, en algún momento tenemos que tener un espacio, me gustaría, solamente para hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos viviendo un tiempo donde nos guiamos por titulares, ¿verdad? Y el movimiento de la nueva derecha, como se dice, habla mucho en contra de estos movimientos, organismos multilaterales, que yo no digo que todos son buenos o malos, no hago juicio de valor, pero quizás no es tan como se dice todo, así como usted ¿No? está diciendo. Y sí, todo depende de la actitud política de los Estados miembros. A veces se lo carga mucho al secretario general, Ujú. ¿verdad? No, el secretario general tiene ciertas iniciativas políticas, pero que de alguna manera son los Estados miembros y en especial el Consejo de Seguridad. Por eso es que aún todavía yo estuve como embajador del año 2001 al 2008. Tuvimos un proceso bastante interesante para la reforma del Consejo de Seguridad, para hacerlo más democrático, incluyendo nuevos miembros permanentes, no permanentes, porque hoy son 15 nomás, ¿verdad? Hoy Naciones Unidas son 193 países, ¿verdad? Pero siempre te encontrás con el bloqueo de los 5, ¿verdad? Te dicen, sí, 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 cómo no avancemos, pero vamos a ver. Si nadie quiere perder ese privilegio de los 5, no van Y, a querer compartir ese privilegio, y ese ¿verdad? concepto que se instala casi vox populi, como se dice, de que a veces se toman decisiones en la educación que se meten por el costado. Hace poco suspendieron USAID, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Hay algo de eso, doctor? Pero mira, el- son los gobiernos los que deciden. Es decir, a mí me pueden traer un proyecto, como se dice, enlatado, ¿verdad? Pero yo puedo decir esto sí, esto no.
¿verdad? ¿Por qué? Por estas razones, ¿verdad? Eso se negocia y también a veces existen algunos conceptos que van mucho más allá, como me ha tocado directamente el caso de igualdad de género, ¿verdad? La igualdad de género en un contexto global es la, la igualdad, el mismo acceso de la mujer a lo que tiene el hombre en cuanto a trabajo, participación política, social, ¿verdad? No, no significa otros conceptos de orientación sexual, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, en el marco de Naciones Unidas, esto es aprobado y el mundo árabe con el tema este es demasiado estricto, ¿verdad? No va a haber una resolución donde efectivamente salga de ese marco de entendimiento de qué es igualdad jurídica, igualdad de género, igualdad de género. No vas a ver eso, no vas a ver, ¿verdad? Entonces, ya depende un poco de la interpretación, ya sea interesada o no de que se pueda dar. Pero somos los gobiernos los que en definitiva decimos sí o no, ¿verdad? Doctor, está interesantísimo esto. Tenemos unas preguntas de parte de la mesa en estos minutos finales. Claudio Melgarejo. Sí, un gusto tenerlo aquí, doctor Loizaga. Canciller Loizaga. Sí, veo que se saludan entre cancilleres, ¿verdad? Queda el título, parece, ¿verdad? Entonces, bueno, Canciller Loizaga, sí, ¿me podría comentar sobre el Mercosur? Que Salim ya le estuvo haciendo algunas preguntas, pero en el último encuentro que se realizaba en Brasil, el presidente Peña se lo notó como molesto, ¿verdad? Yo no sé si eso tiene que ver un poquitito con esta nueva tendencia que creo que Trump está marcando de tirar así como discursos un poquitito más fuertes, ¿verdad? Si bien Peña no amenaza, ¿verdad? Pero sí se lo notaba como incómodo o molesto o insatisfecho, como dice él, por alguna de las situaciones que no se están dando y que, bueno, hay cosas que mejorar, decía. ¿Usted cree que a Paraguay en el largo plazo le conviene salir del Mercosur y empezar a ver lo que podría lograr como país ahora que vamos posicionando? Sé que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Pero posicionándonos de una manera distinta a nivel internacional. Y lo otro, esta política de Trump que amenaza y como que hay como una coacción en todo lo que dice, va a marcar una tendencia en el largo plazo. ¿Es sostenible ese tipo de relacionamientos como amenazantes siempre para conseguir las cosas? Mira, yo te puedo decir que con respecto a la participación del presidente Peña, yo no le vi enojado, solo con un lenguaje firme, Sí. ¿verdad? Y lógicamente expresando cuáles son sus ansiedades con respecto al futuro del Mercosur, porque para Paraguay es importante el Mercosur. En el caso de las negociaciones que se están llevando con la Unión Europea, o sea, que se concluyó, hay algo que hay que aclarar. La gente dice, se firmó, no se firmó nada todavía con la Unión Europea. Eso tiene que ser aprobado, lo que se alcanzó políticamente en el marco del acuerdo comercial por el Consejo, ¿verdad? Donde sí ahí hay buena predisposición, excepto algunos países como Francia, Polonia, Irlanda, Italia ya se sumó a favor del Mercosur, ¿verdad? Entonces, lo que el presidente señalaba era eso, la necesidad de que abramos nuestra puerta hacia afuera. Paraguay es el encargado de la negociación con los Emiratos Árabes, que ya se avanzó enormemente, se concluyó con Singapur, en fin. El salir del Mercosur yo no acompaño, nunca acompañé, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, Uruguay quería tener una autorización para ir a negociar directamente con China, pero ¿cuál es el mercado que tiene Uruguay? ¿Verdad? ¿Y cuál es el mercado que representamos todos juntos frente a China o a otro grupo de países, ¿verdad? Pero la posición no es tan privilegiada, claro. ¿Cómo? Que la posición en ese caso por los mercados somos pequeños, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Pero Paraguay tuvo y tiene presencia en el Mercosur. Fíjate que cuando cuando Paraguay fue suspendido, ingresó Venezuela, cuando asumimos nosotros la presidencia del Mercosur en el gobierno de Cartes, se rehizo todo de vuelta el ingreso de Venezuela. Hasta se volvió a firmar el acuerdo. Algunos me decían, pero canciller, ya nuestro Congreso aprobó. Y bueno, nosotros no dimos el acuerdo. ¿Por qué? Porque así establece el tratado.
el acuerdo, el consenso de los 4 Estados miembros. Y a través del Mercosur nosotros vamos a ir también abriendo mercados para nuestro país. El presidente hoy está visitando países importantes, especialmente asiáticos, ¿verdad? Donde se concentra o se podría concentrar nuestro interés en la participación del mercado. Y acá tenemos algo también que a veces a mí me preocupa, que es el tema de la carne de canciller. Hablamos tal mercado, correcto. Hoy tenemos mercados fijos que estamos ya participando y exportando. Yo les pregunto, si abandonamos ese mercado, vamos a otro, y después de 6 meses te dice, sabes que no te puedo más comprar a $1,000 la tonelada, sino que a 300. ¿Cómo recuperas? Tenés que tener una seguridad del paso que vamos a dar nosotros en ese marco, ¿verdad? Porque todo esto es muy, muy volátil, ¿verdad? El tema del comercio internacional, y se basa exclusivamente en intereses, costos y otros que puedan proveer en mejores condiciones. Tenemos un compromiso que honrar de parte del doctor en el horario. Entonces quiero cerrar con la pregunta del doctor Euclides Acevedo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la producción por el éxito de traer aquí al ministro Loizaga, que yo creo que es uno de los pocos hombres de Estado que están en el Paraguay hoy. Entonces, sería bueno traerlo en otra ocasión para aprovecharlo mucho más. Cuando habla del Mercosur, habla con autoridad moral porque conoció las entretelas de la negociación del Tratado de Asunción, que yo creo y coincido con él de que lo peor que puede hacer Paraguay es marcharse del Mercosur. Mopi Yajata. Entonces, el doctor Loizaga, por su experiencia, es un hombre que ha sido convocado en muchos procesos electorales de América Latina. Tengo entendido, ministro Loizaga, que te estás yendo a Honduras, ¿verdad? Así mismo. Entonces sería bueno que compartieras con la audiencia episodios que para muchos pasa desapercibido porque está desinformado. La importancia de formar parte de una misión escrutadora del proceso, teniendo en cuenta que las elecciones son los eventos que garantizan la democracia continental. Pero creo que has estado también en Colombia, Costa Rica, y eran momentos un poco efervescentes. ¿Vos crees que en Honduras se va a presentar algo parecido o va a ser mucho más apacible? Bueno, en primer término te quiero señalar, canciller, que yo me siento muy honrado con esta designación de jefe de la misión de observación electoral de la OEA, ya que es la primera misión que el nuevo secretario general Ramdin está designando para un país miembro de la organización. Realmente es una experiencia muy rica, muy fascinante. Yo estuve, la última que me tocó fue Guatemala, que todos conocen lo que pasó en Guatemala. Fue una misión dura, una misión difícil, donde el objetivo de la misión es garantizar en primer término la participación ciudadana, la transparencia y el respeto a los resultados que se enmarquen dentro de las normas legales. La misión de observación no es una misión que viene a sustituir a los órganos electorales ni a los órganos constitucionales. Como bien su nombre lo dice, observar y al concluir dar las recomendaciones de qué mejorar, qué estuvo bien y qué no estuvo bien, ¿verdad? Y en este momento en Honduras nosotros la misión va el sábado, vamos a estar hasta el miércoles para ir a sentar bases ya, ¿verdad? Y como en todos los procesos hay dificultades. Aquí tenemos dificultades, también allá, especialmente en el marco de los órganos electorales, los partidos políticos que de alguna manera se sienten algunos un poco relegados, y en este proceso de la misión nos reunimos desde el presidente de la República, los órganos electorales, los tribunales constitucionales, si así lo tienen, y
los candidatos y partidos políticos y recibimos de ellos sus inquietudes y transmitimos a la autoridad. No es que imponemos nada, sino que transmitimos para que el proceso sea transparente, sea creíble y la democracia en nuestro continente se vaya consolidando. Yo creo que uno de los elementos principales que tiene la Organización de Estados Americanos en este momento son estas misiones electorales. Hay un nuevo secretario para el fortalecimiento democrático, que fue el embajador de Chile, ya fue nombrado, y el equipo que trabaja, que es la Dirección de Observación Electoral, es un equipo profesional de primer nivel. Y ahí tenemos a una paraguaya que trabaja también y que participa, Yeruti Méndez, que es una señora de primera. Un equipo comprometido con su trabajo, totalmente independiente, no se tiene... nuestra misión es esa, era observar y señalar con total independencia de cualquier factor que pueda existir. Y el día de las elecciones se cubre la mayoría. Por ejemplo, en Honduras hay 17 departamentos. Seguro que vamos a cubrir los 17 departamentos con observadores que están en los centros de votación y reciben cualquier cuestionamiento que hay, se pasa a las autoridades electorales para facilitar y dar garantía a un proceso. Son elecciones presidenciales las que va a haber. Elecciones presidenciales. ¿Sabes quiénes son los candidatos para que la gente se informe? Y está Mixi Rossi, que es del oficialismo, Nasrallah, que ya estuvo anterior. Hay como 7, 8 candidatos, ¿verdad? Que ahora están terminando su proceso de, ¿cómo se llama?, de inscripción, ¿verdad? Y se calcula aproximadamente entre 5,5 millones de electores. Contundente. Tengo 2 minutos respetando el horario pactado previamente, canciller, con usted. Gustavo Leite, designado a embajador de los Estados Unidos. ¿Expectativas del gobierno paraguayo? Bueno, Gustavo es una persona que trabajamos juntos en el periodo del presidente Cartes. Antes también ya nos conocíamos como amigos. Él estuvo trabajando fue secretario consejero en Bruselas. Tiene una educación en Estados Unidos y en Inglaterra. Y creo que va a hacer un buen trabajo. Era una persona que conoce lo político, conoce lo económico, y va en un momento bien complicado para en el propio Estados Unidos, ¿verdad? Con todas estas dificultades internas también que hay, ¿verdad? Y yo creo que Gustavo va a llegar a los niveles que se tiene que llegar, como es el caso del Congreso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuve en Washington en el 75, el finado senador Kennedy, en un seminario que tuvimos, la Geoff Poskin nos decía: señores, no se olviden de decirle esto a sus embajadores, que el poder no está en Pensilvania solo, está en el Capitol Hill, ¿verdad? Entonces es importante el trabajo y por sobre todo también la conexión con los estados en los cuales nosotros podemos tener una mayor participación comercial, porque realmente la tarifa arancelaria que puso para Paraguay es un 10%, así como a otros países, que no es una tarifa tan pesada como para no llevar adelante. Y yo confío en que Gustavo va a hacer un buen trabajo en este periodo, ¿no? Señor canciller, gracias por honrarnos con su presencia, nuestro respeto para usted y ojalá que no sea la última charla que tengamos. No, te agradezco mucho y con todo gusto vamos a estar en contacto. Nosotros tenemos un consejo de ex embajadores y ex cancilleres en la que nos reunimos quincenalmente para hacer un poco un análisis del contexto mundial y también vis a vis de la presencia paraguaya en el marco internacional. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Estuvo con nosotros el ex canciller de la Nación, el doctor Eladio Loizaga. Vamos a ir a una breve pausa. En instantes seguimos con más Buenos Días, América.